En el vídeo de hoy analizaremos a todos los primarcas, tanto leales como de las legiones del caos, y decidiremos cuál es el mejor de ellos. Vamos a empezar con Guilliman, primarca de los ultramarines y campeón absoluto de la humanidad. Tenemos unos atributos bastante potentes, un movimiento de 8, resistencia 9, salvación del 2 más por armadura y del 4 más invulnerable, lo que lo hace bastante duro, 10 heridas, liderazgo de 5 más, y control de objetivo de 4. En cuanto a daño a distancia, no es gran cosa, más bien es simbólico, ¿vale? Tiene 2 ataques de fuerza 6 menos 2, daño 2, que si estás a 15 pulgadas serán 4 disparos por su Rapid Fire 2. Y luego, en combate es bastante duro, ya que puede pegar 7 ataques al 2 más de fuerza 14 menos 4, daño 4 con Lethal Hits, o puede hacer un barrido con Devastating Wounds, es decir, que los 6 al herir no permitirán ninguna tirada de salvación posible, pegando 14 ataques al 2 más de fuerza 8 menos 3, daño 2. En cuanto a habilidades, pues tenemos Author of the Codex. Esta habilidad lo que hace es que al inicio de nuestra fase de mando podemos elegir una de las 3 habilidades que nos da Author of the Codex, que son las siguientes. La primera de ellas es un aura en el que todas las unidades astartes A6 de Guilliman tendrán +1 al control de objetivo, que no está nada mal, y además podrán repetir sus Battle Shocks o chequeos de liderazgo. La segunda es Master of Battle. Esta es quizá la mejor, muy buena. Al principio de tu fase de mando, después de que tú hayas seleccionado tu Out of the Moment, recordemos que los marines, su regla de facción es Out of the Moment. ¿Qué hace Out of the Moment? En tu fase de mando, eliges un objetivo y repites todo para impactar con todo tu ejército contra ese objetivo. ¿De acuerdo? Hasta el final de tu siguiente fase de mando, si consigues destruir a tu primer Out of the Moment, podrás elegir un segundo instantáneamente. Esto es muy bueno, porque puedes repetir para impactar contra 2 unidades, asegurarte de matar la primera, utilizar esta habilidad y repetir para impactar contra la segunda, así que lo hace bastante poderoso. Y la tercera también es muy buena, hace un aura 12 en el que todas tus unidades de Astartes, cuando son objetivo de una estratagema, el coste de la estratagema es un command point menos. Es decir, las que valen un command point valdrían 0, las que valen 2 valdrían 1. Seguimos con las habilidades. Tenemos Ultramarines Bodyguard. Esto lo que hace es que, básicamente, siempre que Guilliman esté a 3 pulgadas o menos de una unidad de adeptos astartes, que sea infantería, tiene Lone Operative. Es decir, que no puede ser seleccionado como objetivo de ataques a distancia si no estás a menos de 12. Esto le da una supervivencia muy buena, ya que tienes que acercarte muchísimo a él para poder dispararle. Y la última, Armor of Fate, lo que nos da es que la primera vez que este modelo sea destruido, tiramos un dado de 6 y al 3 o más vuelve a la vida con 6 heridas restantes. Bastante bueno. Es una habilidad que suele ser al 2 o más en otras miniaturas, pero teniendo en cuenta que es un primarca, han decidido ponerlo al 3 o más para hacerlo equilibrado, si no podría ser demasiado poderoso, y hace que con total seguridad, la mayoría de veces, Guilliman vaya a volver a la vida con 6 heridas. En conjunto, tenemos un primarca que no destaca por su daño, ¿de acuerdo? En disparo es simbólico y en combate está bien, pero no es una locura. Pero sí que es verdad que nos ofrece unos apoyos bastante interesantes, como puede ser el doble Oath o que las estratagemas cuesten un CP menos. Muy bien, esta es la hoja de datos, así que vamos con las estadísticas. Tenemos un combate de 4 estrellas. No es súper pegón, pero la verdad es que ese barrido con Devastating Wounds o esos ataques de fuerza 14, AP4, daño 4 son realmente peligrosos, así que tiene un combate muy interesante. A nivel de disparo, pues más bien simbólico, ya hemos visto que no disparaba muchísimo. Tiene una buena resistencia, con su armadura del 2+, su invulnerable de 4 y pudiendo revivir al 3 o más. Además de que con su habilidad de que si está a 3 pulgadas o menos de una unidad de infantería Astartes, tiene Lone Operative, lo que lo hace bastante difícil de echar abajo. En cuanto a movilidad, pues al final es una miniatura que va a pie, mueve 8, que es un factor de movimiento bastante interesante, pero tenemos que tener en cuenta que su pierna es bastante grande, entonces muchas veces puede ser complicado atravesar paredes, atravesar ruinas o colocarlo exactamente en la posición en la que queremos. Por eso le damos en movilidad 2 estrellas. Y en cuanto a sinergias, le ponemos 3, porque al final tiene unas auras bastante interesantes, como podría ser el doble Out of the Moment o el reducir el coste de las estratagemas a 12 pulgadas. Al final tiene un coste en puntos de 285, con lo que no nos hipoteca muchísimo la lista si lo queremos jugar y puede ser un apoyo interesante. Bien, como decíamos, en fortalezas pues tiene un buen balance de combate y sinergias. El disparo no lo es tanto. Tiene la capacidad de resucitar y el coste en puntos es bastante reducido, con lo cual está muy bien. Y en cuanto a debilidades,
es relativamente lento, necesita estar cerca de infantería para aumentar su supervivencia, ya que si no, no tendremos el Lone Operative. Y estamos en un meta en el que hay disparo muy potente y más que capaz de tumbarlo de un solo golpe a Guilliman, y no aporta muchísimo al ejército, porque al final tiene que estar cerquita de infantería, va a pie, es decir, no tiene una gran movilidad. Sus auras son interesantes, pero tampoco es que vaya a destrozarte una carga, porque al final pega bien, pero no es una auténtica bestia, como veremos más adelante con otros primarcas. Así que, una vez analizado todo esto, vamos a poner en quinto lugar a Guilliman. Vamos con Angron, primarca de los devoradores de mundos, el auténtico dios del combate, el primarca más poderoso en la fase de combate, y tenemos un movimiento de 14 pulgadas, así que bastante rápido, una resistencia de 11, salvación por armadura del 2+, invulnerable de 4, veremos que va a ser la tónica de todos los primarcas, 16 heridas, liderazgo de 5+, y un OC de 6. En cuanto disparo, pues absolutamente nada, porque es como buen discípulo de Khorne, quiere matar al cuerpo a cuerpo. Y como armas de combate, pues tiene doble perfil. Uno es 8 ataques al 2+, de fuerza 16, AP 4, daño de 6+2. Y luego tiene el barrido, que son 18 ataques al 2+, de fuerza 8, -2, daño 2. En cuanto a habilidades, pues tenemos dos, ¿de acuerdo? Una quizá es la más característica y la más llamativa y que solo tiene él de todos los primarcas, que es que cuando haces la tirada de bendición de Khorne, puedes utilizar un 666 para resucitar a Angron en el caso de que hubiese muerto y lo colocarías en reservas. Esto es una habilidad tremendamente poderosa, pero también muy difícil de conseguir. Y después tenemos Wrathful Presence, que en nuestra fase de carga nos da a elegir entre una de estas tres auras, que estará activa hasta nuestra siguiente fase de carga. A elegir entre, siempre que una unidad de Wall Eaters esté a 6 de Angron y lance una tirada para cargar, tendrá un +1 a esa tirada. La segunda es que siempre que una unidad de Wall Eaters esté por debajo de su fuerza inicial, tendremos un ataque extra, bastante buena. Y la tercera es que cualquier unidad de Wall Eaters que esté a 6 de Angron repetirá para impactar, que suele ser la más utilizada. Vamos con los stats. Podemos ver que el combate es su principal y única baza, tiene un combate excelente, 5 estrellas. El disparo es totalmente inexistente, así que no tiene ninguna valoración. En cuanto a resistencia, pese a su resistencia 11 y 16 heridas y su buena armadura invulnerable, al final es un modelo que sufre muchísimo contra antivehículos. Ahora mismo estamos en un meta en el que la tendencia es llevar listas con mucho antivehículos, así que es relativamente fácil matarlo. Estamos en un meta en el que los láser están a la orden del día con su fuerza 12, con lo que a la R11 de Angron le siguen hiriendo al 3+. Bastante fácil, entre comillas, de matar, por eso le ponemos 3 estrellas. En cuanto a movilidad, pues tiene una movilidad extrema, mueve 14, pudiendo mover 16 con las bendiciones de Khorne, pudiendo avanzar y cargar, pudiendo autoavanzar 6 y cargar, y pudiendo tener un +1 a la carga. Esto le da un rango de carga prácticamente infinito, así que esa movilidad es de 5 estrellas. En cuanto a sinergias, no son malas, son bastante simples. +1 ataque, +1 a la carga, repetir impactar. Todas son buenas y útiles, tampoco son extremadamente bestias, así que 3 estrellas, equilibrado. Y en cuanto a puntos, 435, subió un poquito de puntos en el último balance, no entendemos muy bien por qué, porque tampoco es un primarca tan bestia y es un primarca muy necesario en su facción, ya que básicamente es obligatorio incluirlo en todas tus listas. Y como decíamos, pues en cuanto a fortalezas tiene un excelente combate, una movilidad extrema que encima no se puede bloquear muchas veces porque vuela, es decir, no nos pueden apantallar con unidades sacrificables para que no podamos avanzar, ya que pasaremos por encima de ellas. Y en cuanto a debilidades, lo que comentábamos es relativamente débil, dado que el meta tiene muchísimo cañón láser de fuerza 12, y la resurrección, pese a que es muy poderosa, es muy complicada de sacar, ya que necesitamos un 666 y es muy difícil de conseguir. Dicho esto, lo colocamos en la posición número 4. Vamos con Lionel Johnson, el león, el primarca de los Ángeles Oscuros. Tenemos un movimiento de 8, R9, salvación del 2+ por armadura y 3 o más invulnerable, importante esto. 10 heridas, liderazgo de 5 y control de objetivo 4.
En cuanto a daño a distancia, pues tenemos una pistola, Arma Luminis, que tiene 4 ataques de 4-1-2 o 2 ataques de plasma de 8-3-2. Una pistolita que, bueno, no va a ser lo que más destaque de su ficha de datos, ahora lo veremos, pero bueno, ahí está. En cuanto a combate cuerpo a cuerpo, 8 ataques al 2+, de fuerza 12, -4, daño 4, con lethal hits, y 16 ataques de fuerza 6, AP3, daño 1. Vemos que la espada de Gilliman pega algo más fuerte, en barrido incluso tiene Devastating, pero veremos en sus habilidades que hay algo que le hace destacar por encima de Gilliman a nivel de combate, y es que tiene la habilidad de pegar primero. Es decir, si esta unidad recibe una carga, atacará antes de que le ataquen a él. Si él carga, atacará primero, por la regla de cargar que nos otorga atacar primero, y si es cargado, seguirá atacando primero porque tiene la regla de atacar primero. Es decir, en combate, si quieres ir a por él, vas a sufrir daños seguro. En cuanto a habilidades, tenemos Primarca de la Primera Legión, que nos da en nuestra fase de mando elegir una de estas 3 habilidades. La primera, todos los secretos revelados, una vez por turno, cuando tu oponente utilice una estratagema en alguna unidad que esté a 12 o menos de Lion, tú ganas automáticamente un Command Point, lo cual es bastante bueno. Además, esa unidad tiene que hacer un Battle Shock y si lo falla, la estratagema no tiene efecto y el Command Point se pierde igualmente, con lo que es muy buena. Después tenemos Martial Exemplar, es un aura que cualquier unidad de Adeptus Astartes que esté a 6 o menos de Lion tiene un +1 al hit, fácil y sencillo, bastante bien. Y la siguiente hace que cualquier unidad Adeptus Astartes a 6 o menos del león, incluido el mismo, por supuesto, tiene Feel No Pain de 4 contra heridas mortales. ¿Qué pasa? Que una miniatura que tiene salvación del 2+ por armadura y vulnerable de 3, en el que su única baza para hacerle daño con fiabilidad son las heridas mortales, ya que ignoran la salvación por armadura e invulnerable, podemos tener una salvación especial de 4+ contra esas mortales, haciendo que el león sea realmente difícil de tumbar. Bastante más difícil que, por ejemplo, su compañero Gilliman, ¿de acuerdo? La segunda es Escudo del Emperador, y es que cada vez que en combate cuerpo a cuerpo nos hieran, si salvamos esa herida y nuestra tirada es un 6 para salvar, rebotamos una herida mortal al atacante. No es súper fiable, pero bueno, es una fuente más de daño. Y la tercera es que tiene Lone Operative siempre que esté a 3 de una unidad de infantería de Adeptus Astartes. Es igual que Gilliman en este aspecto, pero recordemos que los Ángeles Oscuros están mucho más enfocados al combate cuerpo a cuerpo, tienen unidades realmente duras como pueden ser la Deathwing Knights, los exterminadores del ala de muerte, o los Inner Circle, los caballeros del círculo interior, que están muy diseñados para ir a combate, lo que hace que sea mucho más fácil ir avanzando por el campo de batalla acompañado de unidades para que siga teniendo el Lone Operative. A diferencia de Gilliman, que pese a que tiene la misma habilidad, no tenemos en el destacamento de ultramarines unidades tan súper enfocadas al combate y que puedan aguantar castigo. Bien, vamos con los stats. Tenemos un combate de 5 estrellas. Acabamos de ver que, por ejemplo, la espada de Gilliman es algo más peligrosa, pero la habilidad de pegar primero junto a ese invulnerable de 3+, junto a esa habilidad de devolver heridas mortales si salvas con un 6, más la posibilidad de tener un no hay dolor de 4+ contra heridas mortales, hace que el león sea mucho más apto para ir a combate, mucho más duradero y más peligroso. En cuanto a disparo, pues también simbólico, pese a que es un poquito mejor que el arma de Gilliman, pues tampoco vamos a centrarnos en el disparo de esta unidad. Resistencia, 4 estrellas, lo dicho, tiene el Lone Operative, tiene un invulnerable de 3, tiene un posible no hay dolor de 4+ contra mortales y tiene una armadura de 2+, bastante tanky. La movilidad, pues 2 estrellas, pues por el mismo problema. Mueve 8, puede ser fácilmente bloqueable su movimiento porque al final, aunque atraviesa paredes, pues la peana es bastante grande y a veces puede ser complicado mover. Después tenemos una sinergia de 3 estrellas, ya que las auras que provee son bastante buenas, sobre todo él mismo se beneficia mucho de ellas, pero sí que es verdad que si va acompañando unidades también se puede beneficiar de ellas, como puede ser el no dolor de 4+, el +1 hit o incluso ir fastidiando estratagemas del rival. Y en cuanto a puntos, tenemos 285, un coste reducido, un coste que está bien, así que vamos a por fortalezas y debilidades. En cuanto a fortalezas, tenemos un excelente combate, tal y como hemos comentado antes, es muy difícil de matar. Recordemos pues la invulnerable de 3, armadura del 2, el Feel No Pain de 4 contra mortales. El coste en puntos está bastante bien, fue rebajado en puntos junto con Gilliman en el último balance, a 285, y debilidades, por lo que comentamos, es relativamente lento, ya que pese a que mueve 8 y atraviesa ruinas, pues al final la peana es bastante grande y puede ser bloqueado, y necesita de nuevo estar cerca de infantería para tener ese Lone Operative y asegurar su supervivencia. Con todo esto,
lo colocamos en la posición número 3. Mortarion, primarca del caos, primarca de la guardia de la muerte, con un movimiento de 10, resistencia 12, bastante alta, la más alta de todas, salvación del 2+, salvación invulnerable de 4+, 16 heridas, liderazgo 5 y OC 6. En cuanto a daño a distancia, un poquito mejor que lo que hemos visto hasta ahora. Tiene 2 ataques, uno es un D6+3 que va a impactar al 2 o más, con Lethal Hits y Devastating Wounds, fuerza 7, AP2, daño 1. Y el segundo es la linterna, es una pistola con Sustain Hits dado de 3, es decir, si sacamos un 6 al impactar, tendremos un dado de 3 impactos extra, que impacta al 2 o más, fuerza 9, AP3, daño 3. En cuanto a combate, pues tenemos 5 ataques con Lethal Hits que van al 2+, para impactar, fuerza 14, AP3, daño plano 4. Y el modo barrido, que también tiene Lethal Hits, que son 15 ataques al 2+, de fuerza 7, -1, 1. A simple vista, no parece que pegue muchísimo, pero ahora veremos algunas habilidades que tiene que hacen que sea bastante bueno en combate. En cuanto a habilidades, pues tenemos un No hay dolor de 5+, lo cual lo hace aún más resistente, sumado a esa resistencia 12, esa armadura del 2+, y ese vulnerable de 4, hace que pueda exponerse y aguantar bastante castigo. Incluso haya gente que directamente no pueda plantearse ni siquiera destruir. En cuanto a habilidades, pues tenemos Host of Plagues, que como viene siendo habitual en todas las habilidades de los primarcas, al inicio de la ronda de batalla elegimos una de estas 3 habilidades. La primera es un aura, que siempre que una unidad amiga de la Death Guard esté a 6 de este modelo, siempre que hagan un range attack contra esta unidad, ellos tienen la habilidad de cobertura. Luego tenemos Diseased Influence, que lo que hace es que cuando una unidad amiga de la Death Guard que esté a 6 de este modelo haga un ataque, tanto en melee como en disparo, esto es importante, repite las tiradas para impactar de 1, bastante buena. Y después Toxic Presence, que hace que cualquier unidad amiga que esté a 12 de Mortarion incrementa en 3 el rango de contagio, con lo que aumentamos muchísimo nuestros rangos de contagio y activamos pues nuestra habilidad de bajar la resistencia, más el que hayamos elegido, por ejemplo, reducir la salvación por armadura o reducir la tirada para impactar del rival. Además, tiene una habilidad que posiblemente es de las mejores del juego, y es que cualquier unidad amiga de la Death Guard que esté a 6 de Mortarion ignora uno o cualquier modificador a sus tiradas para impactar. ¿Qué hace esto? Pues que, por ejemplo, habilidades como Armor of Contempt, que lo que hace es quitar un punto de AP a nuestros ataques, lo evitemos, es decir, lo ignoremos, así que si es AP2, siempre será AP2, hace que no puedan reducir daño, hacen que no puedan pasar un daño a 0 y por tanto hace que todo nuestro daño sea mucho más efectivo. Y es por eso que decíamos que Mortarion, pese a que su perfil de combate no es tan bestia como puede ser, por ejemplo, Angron, el León o incluso Guilliman, sí que es verdad que mientras a Guilliman, el León y Angron la reducción de daño le va a afectar, el Armor of Contempt le va a aceptar, les van a poder utilizar habilidades de pasar el daño a 0, Mortarion, el daño que te haga va a entrar íntegro y no vas a poder evitarlo de ninguna manera. En cuanto a stats, pues por esta habilidad que os acabamos de comentar hemos puesto un combate de 4, pese a que no es un perfil muy destructivo su guadaña, sí que es verdad que ignorando modificadores o repitiéndolos unos para herir va a asegurar muchísimo daño. En disparo, pues como viene siendo en todos los primarcas de momento, excepto en el siguiente que ahora veremos, es un apoyo bien, pero no destaca para nada en disparo. Resistencia la ponemos en 5 estrellas porque al final tiene resistencia 12, es decir, resiste lo mismo que un Land Rider, sigue teniendo la armadura de 2 y la invulnerable de 4, y además tenemos ese Feel No Pain de 5 que lo hace realmente duro. Movilidad tenemos un 3, tiene un movimiento de 10, que no es muchísimo, pero al final vuela, con lo que puede evitar pantallas y es un poquito más móvil que los primarcas leales que van a pie. Sinergia, he puesto 4 estrellas porque la verdad es que esa habilidad de ignorar cualquier modificador me parece extremadamente buena, y la otra, repetiros unos para herir, también es muy buena, entonces combinadas pueden hacer muchísimo daño. Y luego en cuanto a puntos, es un primarca que está muy bien de precio, solo 300 puntos, recordemos que solo es 15 puntos más caro que los primarcas leales, que van a pie, y eso hace que sea una unidad o un personaje muy jugable. Y en cuanto a fortalezas y debilidades, como comentábamos, pues tiene como fortalezas una gran resistencia, las auras son muy poderosas y la habilidad de volar. Debilidades, no tiene una gran pegada, pero como comentamos antes, se compensa con esa habilidad de ignorar modificadores, y es relativamente lento, ya que al final pues no mueve 14 como mueve Angron, o como el siguiente primarca que ahora analizaremos, que también tiene bastante más movimiento. Dicho esto, lo colocamos en la posición número 2. Magnus, primarca del caos, primarca de los 1000 hijos. Señores, aquí sí que estamos delante de una maldita bestia.
movimiento 14, R11, salvación del 2+, invulnerable de 4, 16 heridas, liderazgo 5, OC 6. En cuanto a disparo, tiene 2 armas, que serían 2 rayos mágicos. El primero, Gaze of Magnus, con Devastating Wounds y Psíquico. 3 de 3 disparos, al 2+, fuerza 9, AP 2, daño 3. Y el segundo, Thinch Firestorm, Blast y Psíquico, dado de 6+3, al 2 o más, de fuerza 5, AP 1, daño 2. Como podemos ver, tiene un perfil de disparo bastante potente, ya que puede disparar ambas armas a la vez. En cuanto a combate, tiene Blade of Magnus con Devastating Wounds, 7 golpes, al 2+, fuerza 16, AP 3, daño 3. O el barrido, que tiene 14 golpes al 2 o más, de fuerza 8, -1, 1. Así que en combate bastante poderoso con el acceso a Devastating Wounds con el golpe fuerte. En cuanto a habilidades, tiene la cábala de hechiceros, como cualquier hechicero de los 1000 hijos. Y como todos los primarcas, al inicio de la ronda de batalla, puede elegir una de las siguientes 3 habilidades, que son Impossible Form, que hace que cada vez que un ataque que no sea psíquico asignado a esta miniatura, reduciremos en 1 el daño de ese ataque. El segundo, Traición de Thinch. Al inicio de la fase de disparo de nuestro oponente, elegimos una unidad enemiga que esté a 24 de este psíquico y sus armas tienen la clave Hazardous. Es decir, después de utilizarlas tendrán que hacer un chequeo de Hazardous y si sacan un 1, siendo infantería morirían y si son personaje, vehículo o monstruo, se comerían 3 heridas mortales. Y luego Time Flux es un aura que cualquier unidad de los 1000 hijos a 6 de Magnus, incluido el mismo, tiene +2 a su atributo de movimiento, haciendo que Magnus pudiese mover 16 pulgadas. Además de eso, su segunda habilidad es otra aura que cada vez que una unidad de los 1000 hijos con la clave psíquico esté a 6 o menos de esta miniatura, cada vez que hagan un Psychic Attack tendrán un +1 al hit y un +1 al wound, es decir, un +1 impactar y un +1 al herir. Ya podemos ver que, tanto en disparo como en combate, este señor puede hacer muchísimo daño, ya que tiene unos perfiles realmente poderosos que además se van a beneficiar de ese +1 impactar y +1 herir, haciendo que, con diferencia, sea el primarca que más capacidad de daño tiene. Ese conjunto nos da unos stats realmente temibles, con un combate de 4 estrellas, ya que, además de tener Devastating Wounds, vamos a tener un +1 impactar y un +1 al herir, tanto en la pegada fuerte como en el barrido, ya que todos son Psychic Attacks, ¿de acuerdo? En disparo, pues es el maldito rey, ya que sus perfiles de disparo son súper poderosos y, como hemos dicho antes, si además tenemos un +1 impactar y un +1 herir, hace que sea realmente destructivo. En cuanto a resistencia, 4 estrellas, tenemos la habilidad de reducir daño, tenemos armadura del 2, tenemos invulnerable de 4 y gracias a las cábalas de hechiceros podemos repetir una tirada de salvación fallada por CP, por Command Point, repetir otra tirada de salvación fallada por Cabal Points y pasar un daño a 0 por estratagema. Es decir, es realmente duro de matar. La movilidad, pues tiene una movilidad extrema porque tiene un atributo de movimiento de 14, que puede ser de 16 con su aura, que además puede ser de 32 si utilizamos la cábala de mover 2 veces. Y en cuanto a sinergias, le ponemos 4 estrellas porque tanto él como todo lo que esté en aura de Magnus se beneficia de más movilidad y de +1 impactar y herir, con lo que hace que las unidades de 1000 hijos sean súper destructivas. En cuanto a puntos, pues es caro, 465 puntos, pero estamos viendo de que este señor es capaz de derrotar ejércitos enteros él solo. Como fortalezas, pues tenemos un excelente disparo y una movilidad extrema, que además vuela, con lo que no podemos apantallarlo, y es muy fácil que pueda posicionarse allá donde quiera. Tiene un combate más que decente, ya que tiene acceso a Devastating Wounds con daño 3 y un +1 impactar y herir. Y como debilidades es tan tremendamente bueno que se juega en todas las listas de 1000 hijos y hay que cuidarlo un poco, porque es quien lleva la batuta del ejército y el pilar central de él. Entonces no podemos jugarlo extremadamente agresivo, porque si cae, posiblemente acabemos perdiendo la partida. Con lo que es una pieza muy importante, muy destructiva, pero que tenemos que cuidar. Esto hace que se lleve con diferencia el top 1, el primarca más poderoso de todo Warhammer 40k, al menos hasta el momento. Y nada más, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Un buen like, suscribiros si no lo estáis, y os recordamos de que tenemos una academia en Patreon en la que os enseñamos a jugar de cero o os ayudamos a mejorar vuestro juego. Os podemos enseñar, por ejemplo, cómo optimizar al máximo vuestros primarcas encima de la mesa, y hasta el 30 de noviembre recordad que tenemos el tier legionario
a mitad de precio. Además, si os dais de alta ahora, hasta el 30 de noviembre, tenéis para hacerlo, tendréis esa cuota a mitad de precio de por vida. Es decir, una vez lo paguéis, ya pagaréis de por vida la mitad de precio. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.